amigos, aquí ya de regreso con José Luis Cuevas en Sí, con Raquel Besudo. Y bueno, platicando sobre el enfant terrible y la influencia que tuvo Kafka. Y también me gustaría que me contaras un poco qué fue para ti romper y ser este parteaguas, como decía yo, de la época del rompimiento y de la ruptura más que otra cosa. ¿Qué fueron para ti esos grandes muralistas, Siqueiros, Orozco y obviamente Rivera, para tú ser parte de ese trío y ahora yo diría cuarteto? Sí. Bueno, yo nunca negué la importancia que pudieron haber tenido ellos en sus momentos, ¿no? A quien yo más admiraba en aquellos tiempos de mi época de formación era a Orozco, José Clemente Orozco. Pero también reconocía los méritos que podía tener Diego Rivera o el mismo Siqueiros. Con Siqueiros en aquellos tiempos de mi juventud o adolescencia, llegué a conocer a Siqueiros, que me pareció una magnífica persona. Me citó él, me invitó a comer, a desayunar a su casa en la colonia Roma. Y fui. Y al principio creía yo que alguien me había tomado el pelo diciendo que era Siqueiros y hacía la voz de Siqueiros, pero no era Siqueiros el que llamó. Y me dijo, quiero que te vengas a desayunar aquí a mi casa. ¿Qué día? Tal día. Allí estaré. A las 9 me citó. Y fui y me sorprendió porque Siqueiros hablaba conmigo como si fuéramos ambos de la misma generación, a pesar de que había una enorme diferencia de edades entre él y yo. Entonces, pero hizo que yo me sintiera realmente muy tranquilo, muy seguro. ¿Y cómo era? Porque era una personalidad muy fuerte, ¿no? Sí, claro, era una personalidad muy fuerte, muy anecdótico, te contaba historias así de diferentes épocas de su vida y era divertido escucharlo, ¿no? Me cayó muy bien y permanecí mucho tiempo. Después continuaba la entrevista, que ya habíamos terminado el desayuno, ¿verdad? Pero continuábamos hablando de experiencias mías, según él preguntaba y yo le contestaba. A pesar de entonces, mira, ahí hay una foto en la que estoy con él, ahí en esa mesita. Ahorita lo vemos, claro. Estoy ahí con Siqueiros. Una magnífica persona y un artista muy importante porque no solo influyó en el arte del país, sino que su influencia se dejó sentir incluso en el expresionismo abstracto de Estados Unidos, de los con su experiencia pintores plástica del movimiento, ¿no? Sí, eso fue muy importante. Exactamente. Como Jackson Pollock. Jackson Pollock surge después de Siqueiros. Fíjate. Entonces, y se reconocía esa influencia de Siqueiros, el accidente dirigido, que Exacto. es una de las teorías que hablaba él, ¿verdad? Fue muy importante. Rivera también fue un artista importante. Lo que pasa es que la llamada Escuela Mexicana de Pintura había caído en un callejón sin salida. Pintaban los pintores que le seguían a ellos en edad, como ellos, sobre todo como Diego Rivera, que era la influencia más fuerte. A la manera, ¿verdad? A la manera de Diego Rivera, exactamente. Y entonces era necesario abrir puertas, ¿verdad?, al arte moderno. Claro. Y eso fue contra lo que yo me pronuncié, esa cerrazón que había, porque incluso para ser admitido en las galerías de arte de aquellos tiempos, hablo de los 50 a finales, era como una grave falta el hecho de no pertenecer a la escuela y seguir los cánones de ellos. Pero yo no quise seguir porque yo creo que una de las características de un artista debe ser la libertad absoluta de expresión, que es lo que le expliqué yo a Siqueiros en esa espléndida visita que yo tuve en su casa, ¿no? Qué maravilla. ¿Y por qué tu amor tan especial con Orozco? O sea, ¿qué es lo que admiras? Porque él fue, creo que, el más contestatario dentro de
de esta corriente, ¿no? Así es, Raquel. Sí, fue el que no dejó de llevarse por una sola corriente, sino que él inició una corriente dentro del muralismo mexicano, ¿no? Muy importante fue Orozco. El más famoso ha sido y sigue siendo Diego Rivera, definitivamente, ¿no? Diego Rivera es un fenómeno verdaderamente estupendo y mucha de su fama la debe a sus relaciones públicas, que las manejó muy bien, y a su obra también, y a las mujeres. Le debió mucho de su fama también a las mujeres, ¿no? Así es. Bueno, todos ustedes, grandes pintores, no eran así como muy monjitas, ¿no? O sea, Para eran nada. Bastante por lo menos, ojo alegre, por ¿no? lo menos Diego Rivera y yo. Muy bien. Sí, porque de Siqueiros no se sabe y de Orozco tampoco mucho, ¿verdad? No, de Orozco no se sabe nada. Una relación con una bailarina, nada más. Es de lo que se sabe de Orozco, ¿no? Así es. Pero era como muy fiel a su esposa, ¿no? Parece que la esposa, según me han dicho, era una fiera, y entonces lo tenía medio aterrado y no se atrevió, o realmente no quiso, porque a lo mejor amaba mucho a su esposa, ¿no? Pero no quiso andar con otras mujeres. Aunque eso de andar con otras mujeres no es un problema de un hombre en la plástica, pues sino de... No, es algo que se siente, la necesidad de andar, de vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Por lo menos en Rivera se dio en una forma escandalosa, ¿no? Frida Kahlo en un momento le dijo que se había enterado de que había tenido relaciones con su hermana, con la hermana de Frida. Y Rivera no lo negó, sino dijo, sí, así fue. Cristina se llamaba la hermana de Frida Kahlo. José Luis, yo quiero oír más sobre el José Luis creando. ¿Cuál sería para ti un momento muy importante en esa época, cuando empiezas a hacer tus happenings y empiezas a ser totalmente un rebelde dentro de la pintura, pero haces que México esté pendiente de ti y el mundo? De cada exposición, sí, que llevaba a cabo. Efectivamente, yo creo que es una habilidad personal, definitivamente, que se ha dado en muchos. Se dio en forma escandalosamente intensa en Diego Rivera, como ya dijimos, y se dio también en Salvador Dalí, como sabemos que fue un gran promotor de sí mismo, ¿no? Y otro artista, pues sería Diego Rivera también, que supo manejar los medios que tenía a su alcance. Y fíjate que en esos tiempos pues no existía la televisión, ¿no? Y sin embargo, Diego Rivera logró encontrar eco en los medios, en el periodismo, en todo eso. Y no lo desdeñaba, sino que lo hacía. Y eso le dio la enorme popularidad, no únicamente en México, sino internacionalmente, porque Diego Rivera es conocido en todas partes, ¿no? En Europa, en Nueva York mismo. Aunque ahora tenga mayor propaganda Frida Kahlo que él. Sí, él acabó siendo el consorte de Frida Kahlo, ¿no? Sí, ahora Frida es la que tiene gran es asombroso. Presencia, sí, ¿verdad? Todo el mundo quiere un Frida. Sí, pero, fridismo. Perdón, José Luis Cuevas también es muy importante en el mundo de la plástica, y los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de tenerte todavía entre nosotros, José Luis, y además creando todos los días, ¿verdad? Sí, no dejo de trabajar un solo día, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Bueno, en esta especie de convalecencia que estoy ahorita viviendo, no dejo de trabajar y estoy haciendo obras distintas de diferentes estilos. Bueno, no estilos, el estilo es el mismo, sino diferentes expresiones, ¿no? ¿Pintando, básicamente? Por razones estrictamente de salud, no puedo estar pintando en este momento los grandes lienzos en los que trabajé antes, pero sigo dibujando, que después de todo el dibujo ha sido con el que descubrí yo mi vocación, ¿no? Eres el gran dibujante, en realidad. Como una expresión
personal, el dibujo, ¿no? Bueno, pues... La pintura surgió mucho tiempo después, al casarme yo con mi esposa Beatriz del Carmen. Decía yo en alguna ocasión en la entrevista que me hizo, a través de Beatriz del Carmen, descubrí el color y descubrí la pintura. Porque siempre era un dibujo o sea, sí, blanco y negro, casi nunca había color, ¿verdad? Y los derivados del dibujo, como puede ser el grabado, por supuesto, la litografía. Bueno, escultura, y la escultura también, misma. Claro. También es el resultado del dibujo, ¿no? Pero ahora mi obra se enriqueció más con el descubrimiento del color, y fue a través de mi esposa. Bueno, pues vamos a seguir platicando sobre Beatriz del Carmen, sobre el Museo Cuevas. Ahorita regresamos.